carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el No hay poder. vencidos ni vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita el desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Atiende al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puede frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su Nunca más al Estado Nacional del país. Sabés que te respeto mucho la manera en la que contás las cosas, la claridad, la contundencia, la confianza que generás en la gente del otro lado. Hay muchas preguntas para hacer. La primera, quiero que nos des un panorama, porque cuesta en este momento de tan cercano a las elecciones, donde los gobiernos han cambiado tanto el discurso últimamente, todos, los nacionales, provinciales, municipales. ¿Cómo estamos con respecto a la pandemia? ¿Cómo estamos de cara a que en un par de semanas hay que votar? Y nos metemos de lleno en el tema vacunas, combinaciones, esperar, los niños, tercera dosis. ¿Cómo estamos hoy con respecto a la pandemia? Hace 7 meses la ciencia sabía que había una variante del virus que se llamaba Delta. 7 meses. 7 meses, desde diciembre, enero, India. Desde hace 3 meses eso lo habla todo el mundo, está en los medios, que hay una variante Delta. Y están las historias de Europa, del Reino Unido, de Israel primero y después de Estados Unidos. Ahora esa variante está acá. Tenemos que excluir el excepcional caso o escenario de que en la Argentina no se diseminara. Eso sería absolutamente excepcional, entonces lo lógico es, lo excluyo. Si pasa, vamos a celebrar, pero lo tengo que excluir. Bien. Para pensar para el futuro. Hoy es 5 de agosto y no tenés que decir, hace 2 semanas me dijeron que entró un pasajero de México, 2 de Madrid y 1 de Miami con Delta. O, hace poquitos días, los titulares eran, hay 98 personas con Delta. Diego, hay miles de personas con Delta y ese virus se disemina muy rápidamente. Ya los números lo dicen, la gente sabía que Alfa 117, Reino Unido, se contagiaba a 2 o 3 personas, esto 6 a 8. Contagia mucho más, tiene otras características, pero contagia mucho más. Más y más rápido, ¿no? Mucho más rápido, mucha más carga viral. Dicen, falta que el trabajo se apruebe, pero 1000 veces más carga viral de la persona cuando habla, cuando tose, cuando estornuda, contagia mucho más. Entonces lo que tenés que hacer hoy es 5 de agosto. Cada día que pasa sin aplicar vacunas en 500.000 a 600.000 personas, cada día en que no estás escalando los testeos de la forma que habría que hacerlo, ese virus se sigue diseminando. Y va a pasar como, déjame la última película, la última versión no era de Reino Unido, no era de Israel, no era de China, era de Estados Unidos. Tuviste hace poco ahí. Muy poco. Yo llegué el 17 de mayo con 5% de Delta. Y a fin de mayo, 15% de Delta. Y a mediados de junio, 25, 28. Y a fines de junio, estaba en 35, 40. Cuando llega a ese nivel, hace un salto exponencial en que cuando yo viajé de allá, que no hace un mes todavía, se hablaba de Delta pero no había impactado. En las últimas 3 semanas, de 7.000 contagios por día, han llegado a 100.000. Ahora, vos tenés que dar... Entonces, dejamos el caso excepcional de que aquí no se diseminara, va a haber un brote de Delta. ¿Cuándo va a ser? No sabés. En el Reino Unido pasó en 2 meses. Pero estamos preparados. Bueno, pero ese es el punto. Entonces el espectro de estar preparado es de la India, que estaba 0 preparado, 1.400 millones de personas, sin ningún cuidado, 0 vacunación, probablemente 4 millones de muertos. En el otro extremo tenés el Reino Unido e Israel, en que el Reino Unido, que hoy tiene 7.000, cuando llegó al pico de Delta tenía 50.000 infectados por día. Hubo contagiados, terapia intensiva, aumentos y muertes. Y en el medio, busca lo que quieras. Indonesia o Estados Unidos está entre todo eso, según el porcentaje de población vacunada, según cuánto testeás, porque testear es más importante que nunca. Siempre fue importante, testear es diagnosticar al infectado. Nunca llegamos a un nivel de testeo aceptable. Yo te vengo escuchando desde el principio de todo esto y vos venís insistiendo de arranque, testeemos, aumentemos los testeos, escalemos los testeos, hay que testear más, es fundamental. Nunca lo hicimos. Vos lo sabés, cuando el testeo es
15, 20, 30% de positividad. Quiere decir que de todos los test que haces en el día, el 20% son positivos, o el 12, o el 15, o el 30, como hemos tenido, o 40 hemos tenido. Eso te dice que no es suficiente. Quiere decir que mucha gente infectada está quedando en la comunidad infectando. Y cuando queda gente que infecta a 6 a 8 personas, en vez de a 2 o 3, que infecta como la varicela, que es de las más contagiosas, que la enfermedad más contagiosa, el sarampión, la varicela, entonces es mucho más grave. Pero la cuestión es, entonces, ¿qué grado de impacto va a tener? Depende del testeo y la vacunación de un país. Tenemos 16% de la población vacunada. Vamos a llegar a 30, 35, 40. Estados Unidos, con 50 y pico % de toda la población vacunada, está con un problema muy serio. Y es una pandemia de no vacunados. ¿Y al ritmo que venimos llegamos? Bueno, el promedio últimamente es 250.000 por día. Y hay que llevar a 500 por día, 500.000 Bueno, te dije por 500.000 porque no quiero decir que vacunemos como, no sé, Alemania, o como vacunaron Israel, o Seychelles, o Mongolia. Vacunemos como Uruguay. Si vacunásemos como Uruguay, tendríamos que vacunar 600.000 personas por día. Como Uruguay. Si vacunáramos como vacunó Israel, tendríamos que vacunar 1.200.000 personas por día. Y vacunamos 250. Estamos en 250 y saca la cuenta, si son 500.000 por día, son 15 millones de personas vacunadas en un mes, llegás a septiembre, no vas a llegar con 50% de vacunados con 2 dosis, puede ser la otra variable. Una dosis para Delta no alcanza. Si bueno, 2 dosis de Pfizer parecen justamente tener te quería menos eficacia, preguntar eso, porque el gobierno, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, habla mucho de la primera dosis, por ejemplo, de la Sputnik, que dicen que es muy efectiva y evidentemente no alcanza con una dosis. Bueno, Johnson & Johnson era una vacuna de una dosis. Con una dosis tenías todo completo. Ya en California a la gente con Johnson & Johnson le están dando Pfizer o Moderna, porque se dan cuenta que no los protegen con esa vacunación completa. Y con 2, Israel había dicho que la eficacia de la vacuna de Pfizer doble con esta nueva variante estaba cerca del 50% y todo el mundo dijo, nadie se rió porque Israel es muy sólido científicamente. Pero llamó la atención que algún estudio en Estados Unidos mostró 80 y pico con 2 de Pfizer. Bueno, ahora acaba de salir un estudio en el Reino Unido de la vida real y 2 de Pfizer es 40 a 60% la eficacia que tiene contra Delta. Pero tiene que ser definitivamente 2. Entonces, Conrado, yo te escucho y pienso, vamos a ir a votar en septiembre con muy pocas probabilidades de tener el 50% de la población vacunada con 2 dosis. Es muy poco probable que tuviésemos la en septiembre, sí. 50%. Muy bien, 10 y 20 de esta mañana de lunes. Ahora sí, damos oficialmente por comenzado el programa. Los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca. Estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 29 de Goravisión. Empezamos una nueva semana. Una semana en la cual vamos a tener ciertos cambios seguramente o avisos. Recordemos que hasta el 11 estaba vigente esta fase 3 en la cual estamos un poco variada, quizás no tuvimos cambios muy contundentes, por decirlo de una forma, con la fase anterior, pero aún así van siendo alivios para los goyanos, para todos, sentir un poco más de libertad, lo cual corresponde un poco más de compromiso también y responsabilidad por parte de nosotros como ciudadanos, pero aún así es una tranquilidad saber que nuestra situación epidemiológica de a poco va mejorando. Tenemos altibajos, no es una ciencia cierta, no es que digamos, bueno, empezaron a bajar los casos, entonces de acá a 2 semanas todos los casos van a ser pocos. No es así, lamentablemente, pero sí se ve un cambio, también se ve un cambio en la actitud por ahí de la gente que ve que tras todo el esfuerzo que tuvimos, esos días de toque de queda y todo lo que padeció más que nada, por ejemplo, el sector de los comercios, la economía local, más allá que desde el municipio trataron de tocar lo menos posible, hubieron ocasiones en las cuales no se pudo evitar y se tuvo que tomar la decisión, por ejemplo, el toque de queda, que sin duda fue un golpe fuertísimo para todo el sector, también los gastronómicos que prácticamente viven de la vida nocturna, pero bueno, al fin y al cabo pudimos pasar por todas esas circunstancias y estamos acá viendo cómo realmente la situación va mejorando y teniendo esperanzas para este 11, porque la semana pasada escuchábamos una nota, leíamos en realidad una nota de La 2, de Radio La 2, donde nuestro intendente hizo declaraciones más que nada con el tema del aforo vacunado, por ejemplo, lo que se aprobó dentro del Consejo Deliberante, que todavía no se iba a llevar a cabo, falta debate, falta hablar con todos los que intervienen dentro y se ven involucrados, por ejemplo, los dueños de los comercios que van a tener que tomar esta decisión.
Y a la vez también en esa nota hablaba nuestro intendente diciendo que la idea es tener menos de 30 casos diarios para así poder tener en consideración una vuelta a fase 5. Y durante el fin de semana podemos decir que tuvimos menos de 30 casos, el último parte que tenemos el día de ayer también. Así que quizás si las cosas continúan así hasta el miércoles, tengamos buenas noticias. No estamos diciendo nada, no hay nada oficial, pero considerando todo un poco, quizás tengamos esas novedades el día miércoles, quizás jueves, porque siempre se juntan sobre el mediodía. Pero bueno, para comenzar la semana un poco más aliviados. Vamos a comenzar ahora sí nuestra programación compartiendo los partes tanto provinciales como municipales sobre la situación epidemiológica en las últimas 24 horas. Recordemos que el parte provincial siempre lo tenemos actualizado porque se publica alrededor de las 10 horas de la mañana, pero tanto local como cuando el Comité de Crisis de Carolina comparte su situación epidemiológica, los tenemos a día vencido porque se publica durante la tarde, así que de todas formas nos sirve para tener una noción de lo que está pasando. Vamos a comenzar con el parte provincial sobre la situación epidemiológica de Corrientes. Recordemos también los días lunes son atípicos lamentablemente porque en gran parte del interior no se realizan hisopados durante el fin de semana, los días domingo mucho menos, entonces por eso vemos también menos demanda en las muestras analizadas. Solíamos tener en las últimas semanas un promedio de 5.000, 4.000 muestras analizadas, hisopados realizados, digamos, en toda la provincia, y los lunes, por ejemplo, hoy tenemos 2.998 hisopados realizados, por ende también tenemos menos positivos. Tenemos 298 casos nuevos en toda la provincia, sobre un total, como decíamos, de 2.998 hisopados. El detalle, 187 en Capital, 22 Goya, 15 Gobernador Martínez, 12 Curuzucuatía, al igual que Santa Rosa, 7 casos nuevos en Mercedes y Bellavista, 6 en Chavarría, 5 en Itatí, 4 en Saladas, 3 en San Luis del Palmar, 2 en Ramada Paso, Empedrado, Ituzaingó y Umbrucuyá. Y por último tenemos Sauce, La Cruz, Santa Ana, Concepción, Lavalle, Yataití Calle, Pueblo Libertador, Santo Tomé, Alvear y Santa Lucía, con un positivo nuevo en las últimas 24 horas. Por ende, Corrientes cierra su jornada con 3.276 casos activos y un total de 1.359 correntinos fallecidos hasta el momento. Continuamos con el informe diario del Hospital de Campaña, que se encuentra en la parte inferior de esta parte. 225 pacientes internados con COVID-19, 163 en clínica general, 62 en unidad de terapia intensiva, se dieron 29 altas médicas y 18% de los respiradores se encuentran ocupados hasta el momento. Continuamos con el informe epidemiológico del Hospital Regional Goya del día de ayer, 8 de agosto. 22 casos positivos nuevos en total en nuestro municipio, 3 nexos en investigación, el resto de nexos de positivos anteriores, 5 pacientes derivados del Hospital de Campaña. Edades 29, 33, 60, 65 y 75 años de edad. Se dieron 30 altas epidemiológicas. Goya cierra su jornada con 398 casos activos. Un número que también descendió más o menos de lo que teníamos la semana pasada. Teníamos alrededor de 400, si no me equivoco, la última parte pudimos compartir. Bajaron un par de números, pero de vuelta. Lo mismo que decíamos, si no me equivoco, el viernes, tras tener conversaciones con distintas personas de salud. Estuvimos con Emilio Martínez, que es director de la atención primaria de la salud de nuestro municipio, con el doctor Raúl Martínez, que es director del hospital. Nos comentaban que por ahí la gente, no ahora tanto, pero cuando comenzaron con los partes, se enloquecían con los números de ver, hoy tenemos 30, mañana tenemos 33, no, pero se dieron 2 altas, entonces números que por ahí no cerraban. Y lo que no teníamos en cuenta en un comienzo es que los pacientes que son derivados del Hospital de Campaña dejan de pertenecer al parte municipal y continúan en el Hospital de Campaña. En el informe, en el Hospital de Campaña, el que compartimos recién, pertenecen a ese. Entonces por ahí esos números que no les daba a la gente que está día a día midiendo era referido a eso. Y hoy en día capaz se relajó un poco porque tampoco es la idea estar todo el tiempo viendo y preocupados por lo que pasa, sino saber la situación y de ahí ver de qué manera seguimos tomando las precauciones de siempre, las medidas, la responsabilidad, el compromiso social, pero no siendo tan minuciosos con los números porque al fin y al cabo también es una cara nomás de la situación epidemiológica real.
De vuelta, no porque nos estén ocultando información, sino porque hay mucha gente que no pertenece al sistema, no entra, ya sea por elección propia o porque son asintomáticos, entonces no saben que son portadores del virus. Por eso siempre decimos, aunque hayan 3 casos activos o 900 como llegamos a tener lamentablemente, los cuidados prácticamente tienen que ser los mismos. Y si el municipio extiende, relaja las medidas, por ejemplo, sin toque de queda sanitario, sin medidas de restricción de horarios, es porque nosotros como ciudadanos tenemos que tener más compromiso y más responsabilidad. No es que se relaja las restricciones y nos relajamos nosotros también. Tiene que ir de la mano. Entonces, es todo un proceso que creo que también es mucho de costumbre y de saber cómo lidiar con esas situaciones, que a esta altura ya tendríamos que saber. Vamos a continuar dando información con respecto a la campaña de vacunación, en este caso en Carolina. Vamos a comenzar con la vacunación de la segunda dosis que muchas personas están esperando. De vuelta, aclaremos, en el municipio de Carolina se va a dar la segunda dosis de la vacuna Sinopharm. Tienen que concurrir con el carnet de vacunación y con una diferencia de 21 días entre la primera dosis. Tener domicilio en el municipio de Carolina claramente es necesario. ¿Dónde se va a empezar a vacunar? A partir de mañana, martes 10 de agosto, de 8:30 a 11 horas. Segunda dosis de la vacuna Sinopharm tiene que tener una diferencia de 21 días entre la primera dosis, aquellas personas que tengan domicilio en Carolina. Y después, para continuar con la vacunación de la primera dosis en mayores de 18 años, concurrir con DNI, tener domicilio en el municipio de Carolina, también martes 10 de agosto de 8:30 a 11 horas, todos los mayores de 18 años, municipio de Carolina que no se pudieron vacunar hasta el momento, pueden concurrir al predio del agricultor mañana martes 10 de agosto de 8:30 a 11 horas. Un poco de todo cómo viene avanzando, realmente es una tranquilidad saber cómo viene avanzando la campaña de vacunación. Recuerdo que hace meses estamos debatiendo de que si van a llegar o no dosis, cómo va a ser la logística, de qué manera se va a llevar a cabo. El tema de los freezers, por ejemplo, para conservar ciertas vacunas que tienen que estar congeladas. Todas esas cuestiones y esos debates, tener ahora la posibilidad de ir a vacunarse, que esté gran parte de la ciudad de Goya, incluso Carolina también desconocemos las estadísticas, pero seguramente debe ser la misma situación. Quizás un poco más complicado porque intuyo que en Carolina debe ser más complicado que la gente se vaya a vacunar, pero al fin y al cabo seguramente se lleva a cabo de la manera que tiene que ser, y la cuestión es esta, tener la posibilidad de hacerlo y claramente invitar, como decimos siempre, a aquellos que lo quieran hacer porque sigue siendo voluntario. Vamos a continuar escuchando las palabras de un voluntario justamente, Luciano Faceta. Yo combiné Sputnik V con AstraZeneca y no tuve ningún tipo de inconveniente. Vamos a ver qué nos dice. Hablamos ahora de combinación de vacunas, porque se instaló un tema que la verdad es tema de discusión también en la casa, cuando pensamos en ¿esperás la segunda dosis de Sputnik o te aplicarías la combinación con Moderna o con AstraZeneca? Digo, los médicos creo que de manera unánime hoy te dicen que no pierdas tiempo, que aceptes la combinación porque es confiable, porque está comprobado, hay evidencia de que el resultado es positivo, entonces, bueno, no tenés que perder tiempo. Y sobre todo porque la amenaza de la variante Delta está muy latente. Basta saber lo que pasó en otros lugares del mundo para darnos cuenta que aquí con una sola dosis la cosa está complicada. No tenemos que perder de vista eso. El peligro con esta variante es latente. Claro que sí. Bueno, ahora, entonces... Luciano Faceta es voluntario de justamente la combinación de vacunas. Luciano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Desde América Noticias te saludamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a ver, vamos al hueso. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue tu experiencia con esta combinación? Bueno, la verdad, a mí me fue muy bien. A mí me tocó combinar Sputnik con AstraZeneca y la verdad que se cumplió un mes el día jueves de la colocación de la vacuna y me hicieron un seguimiento de extracciones de sangre a los 15 días de colocada la primera y ahora el jueves pasado que se cumplía un mes. Y
En la semana que viene tenemos el resultado final de cada uno de nosotros, de los que fuimos voluntarios, para saber si generamos una cantidad de anticuerpos aceptable. No lo sabes todavía. No, no lo sé, pero, o sea, por lo que se fue filtrando todo, que a nosotros no nos fueron diciendo, era que venía bien, o sea, yo no tuve ningún inconveniente y que las pruebas venían dando bien, las pruebas de que se hacían de conteo de anticuerpos y todo, pero, o sea, no tenemos nada legalmente, o sea, no se nos informó, porque ya se había dicho que se nos iba a informar cuando se cerrara todo y que nos extrajeran 2 veces sangre a cada uno de los que participamos del proyecto. Ahora, Luciano, ¿cómo fue entonces tu plan de vacunación? ¿Primera dosis de Sputnik? De Sputnik y cuando me anoto y me llaman, que me eligen, me dicen que me podía tocar AstraZeneca, Sinopharm o la segunda dosis de Sputnik que también estaba en el ensayo. Ajá. En mi caso, uno no podía elegir. En mi caso, me tocó AstraZeneca y después, a partir de ahí, empieza todo un seguimiento que te van haciendo. Clarito. ¿Y con cuánto tiempo transcurrido entre la primera y la segunda dosis? Claro, para poder formar parte del proyecto, uno tenía que tener colocado mínimo, tenías que tener colocada la primera dosis de Sputnik hacía más de 3 semanas. Yo me había colocado la primera dosis el 30 de mayo y se me colocó el 8 de julio la segunda de AstraZeneca. Es decir, y otra de las perdón, Luciano, para ir a los 2 meses. No, era 1 mes y 10 días. 1 mes y 10 días. La pregunta que yo me hago es, ante la ansiedad que ha generado que no aparezca el componente 2 de Sputnik, mucha gente se ha aplicado la primera dosis de la vacuna rusa hace 5 meses. Digo, y el ensayo se hizo con una diferencia entre la primera y la segunda dosis de 1 mes y 1 semana. Claro, ese fue mi caso, pero había gente... la mayoría fue así. Claro, exactamente. Y pero había gente mayor que yo que tenían la primera dosis de Sputnik colocada hacía casi 2 meses, porque el requisito era que no te podías anotar si hacía 15 días que tenías la vacuna. Claro. Tenías que tener más de 3 semanas de colocada y a ver si tuviste COVID, como en mi caso, que yo había padecido COVID, hacer más de 2 meses que tenías el alta epidemiológica. Yo había tenido COVID en diciembre del 2020. ¿Alguna reacción, te pregunto, con la primera dosis de Sputnik y con la segunda AstraZeneca? ¿Cómo la pasaste con los 2 procesos? Mirá, con los 2 procesos yo la pasé muy bien. Con la primera de Sputnik tuve solamente dolor muscular y cuando me colocan la de AstraZeneca estaba como un poco, como te diría, sugestionado porque venía viendo gente de mi edad que se iba colocando la primera de AstraZeneca y tenía como ciertos síntomas, fiebre. Y entonces cuando me dicen que me tocaba esa es como que estuve muy alerta el primer día, pero la verdad que solamente tuve dolor muscular por 2 o 3 días en el brazo donde se me colocó la inyección. Después no tuve ningún otro síntoma. Igual ellos te van llamando cada 2 días y el seguimiento que hacen de todos es realmente de primera porque te dan un número en el cual uno puede llamar las 24 horas del día ante cualquier problema o síntoma que tengas y además te llaman ellos sí o sí cada 2 días y te hacen muchísimas preguntas de cómo estás, qué temperatura tenés y todo. Bueno, ahora ya, digamos, todo lo que tiene que ver con aplicación de vacunas combinadas pasa a los adultos mayores que tienen la primera fase, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, ya se estuvieron aplicando durante el fin de semana. ¿Qué le dirías por tu experiencia y por tu convencimiento, porque de hecho te ofreciste a ser voluntario, qué le dirías a las personas que quizás están dudando? Si tenés que darles un mensaje desde un lugar muy noble, que es el lugar de voluntario para hacer esta prueba. Mirá, yo te soy completamente sincero. Yo me anoté en este proyecto solamente pensando en la gente grande y no te voy a mentir, en mis padres. Y mi mamá, que es enferma oncológica y que yo veía que se iba a demorar siempre el segundo componente. Entonces lo hice por eso. Yo quería ver si funcionaba para que la gente, como en el caso de mis padres, toda la gente de 70 años, tuvieran su segunda dosis. O sea que el mensaje es que se vacunen lo antes posible. Yo no soy médico, yo me dedico a nada que ver con la medicina, pero es que completen las 2 dosis de la forma que sea, porque para la única forma que creo, desde mi entender, que se puede hacer frente a esto, es tener completo el sistema. Si uno quiere esperar el segundo componente de Sputnik, que espere, pero te lo recomiendan todos los infectólogos, es vacúnense. Sí. Yo no hablo por mí únicamente, yo tengo muchos compañeros que formaron parte del proyecto y a ninguno le pasó nada con AstraZeneca, con Sinopharm, o sea, todos la pasamos bien. Sí, y además le voy a sumar un dato. Conozco gente que, como vos decías, transcurrido un tiempo,
les comunicaron qué segunda dosis le aplicaron y que le aplicaron las de Sputnik. Digo, y no tuvieron casi diferencias las reacciones de unos y otros. Por eso creo que la unanimidad que hay hoy por hoy entre los infectólogos, los médicos en general, de que hay que aplicarse la vacuna y no esperar, porque digamos la demora hace que no estés cubierto como sí puedes estar con el plan completo, ¿no? Entonces me parece que no hay que perder tiempo. Y aparte que ustedes fíjense que en Estados Unidos, que les sobran vacunas, están ahora, son el epicentro de la pandemia por el tema de la cepa Delta, y acá por eso yo les digo a toda la gente grande que completen su sistema, porque es la única forma de estar prevenido con las 2 dosis, sea Moderna, sea AstraZeneca, con la que ya está demostrado que no pasa nada y no nos queda otra que hacerlo. Claro, tal cual. Bien. Bueno, Luciano, está bueno haberte escuchado, saber que tu experiencia fue de un poco de dolor en el brazo, lo que le pasa a todos los que se aplican la vacuna y nada más. Esperemos entonces saber cómo van los anticuerpos. Dale. Bueno. La semana que viene tenemos los resultados que nos dan personalmente a cada uno. Ahí está. Muchas gracias, Luciano. Gracias a ustedes. Bueno, claramente este es un ejemplo entre cientos que lo han hecho y son estudios que se vienen haciendo ya desde que comenzaron a recibir, por ejemplo, en nuestro país las dosis para ver, antes que se aprueben, para ver de qué manera reaccionaban los distintos grupos etarios, si tenían algún tipo de patología, de comorbilidad, todo lo que se hizo para después aprobarlo y, por ejemplo, ahora con el tema de las combinaciones, también, para que la gente esté segura, porque por ahí escuchar, en este caso como lo escuchamos a Luciano, que fue un voluntario, que le aplicaron primero la Sputnik V y después la AstraZeneca como para complementar el esquema, realmente por ahí a la gente le llega más este tipo de testimonios que escuchar a un especialista, a un médico decir sí, no pasa nada, porque la gente se confía más entre gente común, por decirlo de alguna forma, entre personas que quizás no tienen todos los estudios, no se dedican ni siquiera a la medicina, pero sí se van de manera voluntaria a ver cómo reacciona el cuerpo, simplemente eso. Y realmente son muy importantes y muy valiosos, más que nada en este momento, este tipo de testimonios, así que seguramente los vamos a seguir teniendo, porque sabemos que la gente tiene miedo, porque fue así ya desde un comienzo, tiene miedo a la vacunación, no es la gran mayoría, pero sí existen. Entonces, tratar de poner nuestro granito de arena, viendo los testimonios, en este caso de voluntarios, también me parece que suma un montón al momento de tener la confianza suficiente como para ir a vacunarse o a completar el esquema. Si hablamos de la vacunación de Sputnik, que hay distintas alternativas, entonces ver de qué manera poder solucionar en este momento el problema que tenemos, y el día de mañana se verá cómo afrontar distintas situaciones. Por ejemplo, ahora la nueva variante Delta, que todo el mundo está preocupado por ella, incluso los mismos especialistas. Tenemos la gran ventaja, como decíamos al comienzo de la campaña de vacunación, que quizás no nos ayuda a prevenir el contagio, pero sí a que el cuadro no se vuelva grave, no necesitemos una internación, o llegado el caso de que sí, no lleguemos a la muerte, que leímos la semana pasada una nota muy importante realmente a un especialista que explicaba esto y explicaba los por qué sí o sí nos tenemos que vacunar. La nota está en nuestro portal. Y es tan importante lograr llevar a la gente la conciencia que necesita, el compromiso, la responsabilidad de poder hacerlo. Quizás no por nosotros, sino por todos, como era el famoso mensaje que escuchábamos al comienzo de la pandemia: no te cuides por vos, sino cuídate por los otros, porque claramente es toda una cadena. Me cuido yo, cuido al vecino se cuida, nos cuida a nosotros, y así sucesivamente. Ese mensaje tanto lo escuchamos en un comienzo. También, como siempre decimos, podemos tener noticias de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe, lugares grandes del país, como referencia a lo que está pasando, en este caso con las variantes, por ejemplo. Pero qué mejor que tener como referencia, si es que no pasa en nuestro municipio, a nuestra capital. Tenemos una nota, nuevamente, del Litoral, que nos habla sobre la extensión de fase 3 en Corrientes, donde se habilitan pequeñas cuestiones que quizás no nos hubiéramos imaginado que lo hagan, pero tiene mucha lógica, ya vamos a ver por qué. Extensión de la fase 3 en Corrientes, espectáculos con 150 personas y kioscos hasta las 2 de la mañana. La Municipalidad de Corrientes anunció las medidas que empiezan a regir a partir de hoy, 9 de agosto,
y por una semana más. Las reuniones sociales aún siguen prohibidas. Y lo primero que nos preguntamos siempre es ¿por qué habilitan, por ejemplo, espectáculos y no las reuniones sociales? Y por ahí es muy sonsa la respuesta, pero tiene mucha lógica si uno se pone a pensar dentro de un teatro, por ejemplo, o cualquier tipo de espectáculo, donde uno tiene que entrar con un protocolo, tiene que estar durante todo el espectáculo, por ejemplo, con protocolos y salir con ellos, porque si no clausuran el lugar, es mucho más seguro que una reunión social. O nosotros cuando nos juntamos, por ejemplo, a comer un asado con amigos, a festejar un cumpleaños, nadie está con barbijo, nadie está con distanciamiento, en muchas ocasiones se comparten las cosas, entonces menos cero protocolo. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, a un bar, también, más allá de que no estemos con barbijo todo el tiempo, estamos con nuestra burbuja. Entonces es mucho menos probable que se produzca un contagio masivo en la aglomeración de personas que cuando tenemos una reunión social, que ahí sí no tenemos ningún tipo de protocolo. Corrientes Capital extendió la fase 3 de aislamiento preventivo y obligatorio una semana más por la situación sanitaria. Lo informó la Municipalidad de Corrientes en sus redes sociales este domingo. Las medidas se extienden una semana más, por lo que duran hasta el domingo 15 de agosto y empiezan a regir este lunes 9. Entre las nuevas incorporaciones se destacan que los espectáculos artísticos y musicales podrán tener hasta 150 personas sentadas hasta las 1 de la mañana solamente en lugares habilitados. No es un dato menor esto que se aclara de personas sentadas, porque si no puede suceder lo que sucedió en Ituzaingó la semana pasada. Nosotros estuvimos en comunicación con un colega de la ciudad que nos explicaba que desde el municipio de Ituzaingó, Corrientes, ya hace semanas se lleva a cabo un programa que la municipalidad incorporó, que si no me equivoco se llama Chamamento Barrio o algo por el estilo, cuestión que se van grupos musicales de distintos barrios de la localidad para brindar un espectáculo, más que nada los días domingos. Que se viene haciendo, ya no es la primera vez que se hace, entonces la gente tenía precaución, se iba con su barbijo, había distanciamiento y demás. Ahora, lo que pasó la semana pasada es que llevaron un grupo que es destacado en la zona de Misiones, y la gente claramente se alborotó, fue un descontrol total. Pero claro, es lo mismo, la gente no estaba sentada, se paró, fue como un recital de música normal, los que teníamos hace 2 años y antes, bueno, totalmente lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente no estaba sentada, no tenía distanciamiento, en muchos casos no tenían barbijo, era un descontrol. Entonces, lo que está por hacer Capital es habilitar espectáculos artísticos y musicales hasta 150 personas sentadas hasta las 1 de la mañana, y no es en cualquier lado, sino lugares habilitados. Seguramente que se pueda concentrar la gente, que haya la ventilación cruzada necesaria para que no sucedan todos los puntos que ya conocemos para generar ese contagio masivo. Entonces son pequeñas cuestiones que van sumando al todo, y teniendo en cuenta estos detalles es como se pueden habilitar cosas que todos necesitamos. Por ejemplo, poder ir a disfrutar de un espectáculo musical o lo que fuese que tanto extrañamos y los veíamos tan lejos porque decíamos, bueno, la aglomeración de gente, imposible hacerlo. Pero con medidas y teniendo en cuenta esos detalles que decíamos, se puede hacer. Que no termine como lo de Ituzaingó, digamos. Además, los kioscos y los locales comerciales podrán trabajar hasta las 2 de la mañana, al igual que los bares y restaurantes. Las demás actividades continúan de la misma manera, los gimnasios podrán trabajar hasta las 23, al igual que las actividades físicas, deportivas e individuales. Las canchas de fútbol 5 están habilitadas hasta las 12 con turnos, y los hoteles y alojamientos tienen actividad normal. En cuanto a las celebraciones de culto, continúan con una capacidad del 30%, en lo que respecta a las reuniones sociales siguen prohibidas. Y lo mismo que dijimos cuando comenzamos las notas, ¿por qué en las reuniones sociales no y todo lo otro sí? Porque en las reuniones sociales no hay protocolo. No puede uno, digamos, sí hay recomendaciones, un montón de consejos desde los especialistas, del municipio, las autoridades, todo el mundo dice que, bueno, reunión social con cierto distanciamiento, un lugar ventilado, que no haya tanta gente, en lo posible con barbijo, sabemos que no va a ser así, pero no hay forma de controlar eso, porque los policías, los guardias, quien fuese, no puede entrar a la casa de alguien que está reunido y decir permiso, veo si están cumpliendo los protocolos, porque ya es un lugar privado. En cambio, restaurantes, bares, gimnasios, ahora con el tema de recitales, se puede controlar de una forma mucho más tranquila, tanto para el oficial, por ejemplo, como para quien está
en el lugar concentrado, porque sabe que al fin y al cabo es un lugar público y de vuelta tienen que cumplir el protocolo porque si no se clausura. Entonces ahí está la mágica respuesta y argumento de por qué las reuniones sociales no. En este caso estamos hablando de nuestra capital, que continúa en fase 3 hasta el domingo 15 de agosto y empezó a regir este lunes 9. Así que de vuelta, no es por decir lo mismo va a pasar en nuestra ciudad, pero está bueno tener una comparación de una ciudad más grande que nosotros, en este caso la capital correntina, ver cómo están trabajando ellos y quizás se tome el modelo para nuestra ciudad, no sabemos. Por lo pronto y en lo básico, nosotros las reuniones sociales sí las tenemos habilitadas, así que no sabemos si eso va a cambiar. Y de vuelta, vamos a poner ya en palabras y en hechos lo que decimos sobre las reuniones sociales. De vuelta un informe, en este caso de Radio La 2, respecto al fin de semana, agitado y violento en Corrientes, más de 2.000 denuncias a 911. Desde la policía reconocieron la cantidad de llamadas para denunciar disturbios, fiestas clandestinas y homicidios en el interior. Tuvimos un fin de semana agitado y violento, dijeron desde la fuerza policial. Acá no está para tomar de ejemplo y decir si se permiten las reuniones sociales va a pasar esto, porque no es la idea. La idea es entender y poner de vuelta en hechos lo que sucede, por ejemplo, cuando la gente se relaja y toma las cosas con cero compromiso, con cero responsabilidad. En este caso estamos hablando de las reuniones clandestinas, los disturbios, las fiestas, las reuniones sociales grandes, la aglomeración de personas, donde de vuelta no hay ningún tipo de protocolo. No es que las autoridades no quieran que la gente se junte y las familias se reúnan a comer un asado, no es ese el objetivo, sino pensando en este tipo de cosas. Durante el fin de semana hubo más de 2.000 llamados a 911 para denunciar incidentes, violaciones de la fase 3, fiestas clandestinas y en el interior varios homicidios e intentos de homicidio. Tuvimos un fin de semana agitado y violento, dijeron desde la policía, refiriéndose a distintos disturbios en los cuales intervinieron. La temperatura templada del fin de semana influyó en la movilidad en la ciudad fuera mayor, con espacios públicos repletos. Sin embargo, continúan en vigencia las reglamentaciones para que en sociedad se cumpla con la fase 3 para evitar la transmisión comunitaria del coronavirus y sobre todo de la variante Delta. La policía interrumpió este fin de semana al menos 3 fiestas clandestinas y una de ellas trajo polémica debido a la gran concurrencia de personas realizada en la localidad de San Luis del Palmar. Con respecto a esto ya vamos a tener más información después del corte, pero es esto lo que decíamos nosotros. Por ahí está bueno tener en cuenta los hechos para hacer algún tipo de comentario, por ejemplo que realmente es muy sensible hablar sobre las reuniones sociales, sobre los eventos, la aglomeración de personas, más que nada ahora, conociendo esta variante Delta, porque la gente por ahí lo toma mal y piensa eso que decíamos antes, que bueno, no quieren que me junte con mi familia, no quieren que festeje mi cumpleaños. Todas esas cuestiones que las venimos planteando y las venimos escuchando desde que comenzó la pandemia prácticamente. Quizás al comienzo no, porque la gente como que no entendía qué pasaba, entonces tenía miedo y se quedaba en sus casas. Pero ahora sí, entonces está bueno, como decíamos, tener los hechos para ver realmente por qué se toman las medidas, igual que hacemos con los partes, tener en cuenta eso para entender por qué las restricciones, por qué, por ejemplo, pudimos ir a fase 3, quién nos dice volver a una fase 5 ahora este miércoles. No hay nada dicho, pero los números van mejorando. Quizás se tome la decisión. También tenemos que recordar que este fin de semana va a ser largo, así que quizás esperen una semana más para habilitar ciertas cuestiones. Seguramente van a tener que ver con horarios y con cantidad de gente en los locales, pero ya veremos qué va a pasar. 10:52 de esta mañana el lunes 9 de agosto. Vamos a una pequeña pausa publicitaria y ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura
especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en imágenes médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Si tenés síntomas, si tuviste contacto estrecho, para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación, para solicitar el ingreso a la provincia, comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Que critica y su mano llena. También conozco a gente que a los barrios llega. Él le puso corazón y esperanza plena. Valdés se puso el poncho por las cosas buenas. Vamos Corrientes. Vamos con Valsifue. Vamos Corrientes. Vamos con Valsifue. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultar, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de un año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Vamos, Corrientes. Por más crecimiento. por más desarrollo, por nuestros niños, por nuestros abuelos, por el campo, por más industrias, por los jóvenes, por las mujeres, por más obras, por más trabajo. Vamos, Corrientes, juntos con esperanza por un futuro mejor. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Soy Pedro Casani, un goyano convencido de que unidos podemos hacer crecer la ciudad. Siempre soñé grandes obras y acciones para Goya que hoy pueden hacerse realidad. Nos une trabajar por el desarrollo en el marco de un mundo que ha cambiado. Con sus recursos naturales, Goya nos da la posibilidad de impulsar al turismo como un eje clave del progreso. La salud, educación, seguridad
y el cuidado del ambiente son temas que nos ocupan y requieren ser abordados con compromiso. Creo firmemente que unidos podemos lograrlo. Este 29 de agosto hagamos fuerza por un futuro mejor. Vamos Goya, vamos con Mariano, vamos con Valdés, a ganar el 29 de agosto. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañas mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, 11 en punto esta mañana del lunes 9 de agosto. Continuamos en los temas que interesan. Vamos a seguir hablando un poco sobre el trabajo que vienen haciendo desde la municipalidad para tratar de, en este caso, embellecer la ciudad y dignificar un poco más también la vida de los goyanos, como nosotros siempre decimos, más allá del compromiso que hay, por ejemplo, con el programa Mita y Mita entre los vecinos y el municipio, o la inversión también que hace el municipio, a veces 100%, para tratar de solucionar temas de las calles que vienen ya hace años, y o si no otras que nunca tuvieron asfalto. Realmente es un trabajo muy grande que, más allá de embellecer, como decimos, la ciudad y mejorar la circulación, también dignifica al vecino, porque no es lo mismo vivir en una calle de tierra, lo cual sabemos todo lo que compromete al vecino y todas las contras que tiene en la vida, en el día a día, que tener una linda calle de asfalto, tener cordón cuneta. Sabemos lo que son nuestras lluvias, por ejemplo, ahora justamente no es el mejor de los escenarios, pero cuando teníamos esas lluvias interminables, realmente era casi imposible llevar a los chicos a la escuela, ir a trabajar. Bien decía nuestro gobernador en la última inauguración que hubo, que muchas veces personas tenían que andar con 2 pares de zapatos a cuestas, porque uno era para caminar la calle toda embarrada, o el polvo mismo, y después otros para llegar al centro e ir a trabajar o hacer distintos trámites. Así que realmente ver tantas cuadras asfaltadas nos llena de orgullo primero como goyanos, y de vuelta nos sentimos un poco más dignos de circular. Tenemos una nota en nuestro portal hablando del gran trabajo que hay sobre calle Colón, pavimentación de calle Colón, con un trabajo intenso con el propósito de dejar finalizada la obra de repavimentación de la principal arteria de la ciudad. La empresa encargada de la obra este sábado concluyó con la tarea de repavimentar la calle Colón. Un orgullo para todos los goyanos, un sueño que se hace realidad. Un compromiso asumido y cumplido en menor tiempo establecido en los pliegos de condiciones. Inclusive se estimaba con la finalización de las obras para este domingo, pero con el esfuerzo y la protección de este día, que la mayoría honra al patrono del trabajo, San Cayetano, se logra terminar con la repavimentación de la calle Colón. Ahora, el trabajo de la empresa se focaliza en las calles alrededor de del principal paseo público de la ciudad, la Plaza Mitre. Los obreros, operarios y maquinarias están realizando las obras en calle España, entre Colón y Belgrano. Quedará por demarcar la cinta asfáltica y ver así el sueño completo, con la calle totalmente nueva, renovada, y podemos compararlo a lo realizado sobre las avenidas Rolón y Massanti. Y sin dudas va a ser un proyecto
que se va a seguir completando más allá del programa Mita y Mita y todas las inversiones que tiene el municipio, porque con esto se empieza, con las principales calles, después seguramente se va a ver cuáles siguen en el rango de importancia y de circulación, y se va a seguir haciendo, porque es algo que la ciudad necesita y se merece nosotros como vecinos sin dudas. Así que de vuelta, qué mejor que festejarlo y tener la posibilidad de disfrutarlo. Seguramente vamos a seguir con las calles cerradas en algún periodo cuando se tenga que hacer toda la señalización que se compartió la semana pasada, cómo iba a quedar finalizada, muy parecida a la calle Rolón, pero aún así a tener paciencia cuando se corta un poco el tráfico, porque al fin y al cabo es para un bien común y de todos los goyanos. Continuamos viendo una nota un poco sobre la realidad de nuestro país. Clase magistral de una estafa virtual. Se hace pasar por la nieta y estafa a una abuela. Vamos a ver de qué se trata. Sí. Inclusive para nosotros, que tenemos gente alrededor conocida que le ha tocado lamentablemente perder los ahorros de toda la vida, todos tenemos conocidos de una u otra forma que fue víctima o va a ser víctima. Nunca como en la pandemia creció este tipo de delitos que te llegan por WhatsApp, Estafas por links. virtuales, Sí. Es una locura. Creció más del 3000%. No digas, en casa no me va a pasar, estoy piola en el tema, ya sé, porque la cantidad de casos que hay, de verdad lo digo, en casa estamos preocupados, los comunicadores, porque ya no sabemos cómo hacer llegar el mensaje. Hay un gran trabajo en redes sociales de la Fiscalía de Cibercrimen. Hay un trabajo en general bastante bueno de los fiscales anunciando, gente vinculada a cibercrimen, dando consejos. Cari, si querés vamos a la primera parte. Yo para que ustedes presten atención, lo que tenemos acá es una clase magistral de una estafa virtual a una abuela. Yo digo, esto puede pasarte a vos, le puede pasar a tu mamá o a algún familiar. Esta mujer cayó en la trampa de una chica y perdió todos los ahorros de toda una vida. Vos decís, pero a mí no me va a pasar. Créeme que te puede pasar. Y podés caer en la trampa inclusive sin darte cuenta. Hola. Hola, abuela. Hola. Hola, abuela, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Ay, ¿cómo quién habla? Soy yo, tu nieta. Sí, bueno, pero yo tengo más de una nieta. A ver, ¿cuál es la nieta más linda que te quiere mucho? Sí, Analía. Y bueno. No, te desconocí la voz, Analía. No, pasa que ando reengripada, estoy con mucho dolor de garganta. Ah. ¿Y vos por qué pensás que se escuchan tantos ruidos? ¿Te escuchás mucho ruido? Sí, se escuchan voces. Solamente se ha prendido el televisor. No hay otro ruido. Espera que lo voy a bajar. Dale. Como estoy tan sorda. Te hago una pregunta. Dale. ¿Vos hoy no hablaste con mamá o con papá? ¿Cuándo? ¿Hoy no te llamó? ¿Tu papá? No. Sí. No, hace muchísimo que no me llama. Qué bárbaro. No, porque viste, hoy me llamó y me dijo que te estuvo llamando desde hoy temprano y que no se podía comunicar. Ustedes se dan cuenta que le acaba de sacar el dato primero cómo se llama la nieta. La que está llamando no es la nieta, está claro, es una delincuente. Es una mecánica que se repite, Parte ¿no? de una banda. Digo, este mecanismo se repite, este es uno de los mejores casos más aceitados y mejor hechos. Que ya tiene un tiempo, pero Sí, digo, sí, la mecánica, igual, la operatoria se repite. Sí, no importa, esto está a diario y el mecanismo es el mismo, digamos. Sí. Lo que quiero decir es lo siguiente, fíjense esto. Le saca el dato de cómo se llama la nieta, le pregunta si hay alguien en la casa, la abuela dice que no, le dice, ¿hace cuánto no te llama papá? Y hace rato no me llama, va a empezar a jugar con esos datos. El delincuente al teléfono va tomando nota. Digo, esto puede pasarte a vos mañana, insisto. Tenemos todos conocidos, anteayer me llegó un caso de un compañero que me dice, me pasó tal cosa, increíble. Y así van llegando de a uno a nosotros o a nuestro entorno. Lo vamos a sumar a Horacio Asolín, que es de la Unidad Fiscal Especializada justamente en delitos informáticos, en ciberdelitos. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, Horacio. A ver, ¿son cada vez más comunes este tipo de delitos? ¿Hay cada vez más delitos de este tipo? Sí, la pandemia generó una hiperconexión en la ciudadanía argentina y en general en todo el mundo y
eso ha generado también que las organizaciones criminales lleven sus operaciones también un poco a Internet. En este caso, bueno, era una operación telefónica, pero más o menos funcionan con el mismo objetivo o el mismo gancho. Y ahí Carlos al principio de la nota adelantaba una cifra que nosotros habíamos detectado, que tenía que ver con los fraudes bancarios, un aumento bastante importante entre 2019 y 2020, y anticipamos para el 2021 un número bastante mayor también. Todavía estamos terminando de compilar algunos datos que tenemos, y esto tiene que ver con una cosa que llegó para quedarse, porque por más que con suerte tengamos cada vez menos restricciones de acá a un tiempo, no creo que las actividades que ya están presentes en Internet se dejen de hacer. Claro, Horacio, igual, a ver, hay que decir que esta pandemia, en todo lo que tiene que ver con trámites virtuales, ha estado buena porque quizás nos hizo evolucionar 10 años de golpe, pero evidentemente no estamos preparados, o por lo menos no están preparados los sistemas de seguridad. ¿Cuáles son hoy, a esta semana y a este momento, las estafas más comunes? ¿Corren por WhatsApp, corren por mail, corren por cuentas falsas de Instagram? Mira, hay dos tipos de estafas muy comunes que crecieron mucho. Unas son las más comunes de compras, digamos. Compras algo a través de algún marketplace, o a través de WhatsApp, o a través de alguna red social, o a través de alguna plataforma de retail, y el vendedor te bloquea, vos le mandás la plata, el vendedor te bloquea, o no te manda el producto que vos querías. Eso es lo que más está pasando. Y eso, bueno, tiene bastante lógica porque mucha gente está comprando en línea. Y después, todo lo que tiene que ver con tratar de acceder a tu cuenta bancaria para sacarte plata. Claro. Horacio, y ahí, sí. De cuenta bancaria, digo para escuchar la segunda parte y dar un dato. Obviamente, vos sos uno de los fiscales que más conocimiento tiene y que hace mucho más tiempo trabaja en esta historia de los delitos. Creo fue el martes, anunciaron que desde 2 cárceles de Córdoba estafaron a 10.000 personas, solamente en Puerto Madryn por 7 millones de pesos. Creen que la cifra es mucho mayor. Si quieren, mientras Horacio escucha, vamos a la segunda parte del robo de una nieta que empieza a robarle datos a una abuela y que después se le meten en la casa. Quiero decir, muchas veces hasta te ponen un taxi en la puerta o un remis en la puerta para llevarte hasta el banco. Este es el caso. Ay, abuela, para, no me cortes que me está llamando papá al celular. Para un ratito, no cortes, ¿eh? Bueno, dale, sí, te espero. Hola, pa, ¿cómo estás? Bien. No me pasó el dolor de garganta, sigo igual. Sí. No, pero ella no te contesta porque estoy hablando con ella del otro teléfono. No sonó nunca el teléfono acá. Bueno, sí, dice que no sonó el teléfono ahí. No, nunca. Sí. Dice que te fijes si no te llegó alguna carta del banco hoy temprano o en la semana. ¿Del banco? Sí. No. Abuela. Sí, mi amor. Dice papá que él está en el banco porque hay un lío bárbaro. Pregunta si vos te enteraste de lo que está pasando. No, para nada. Bueno, ¿Qué está pasando? Dice que viste que el presidente Mauricio Macri le había pedido un préstamo a los Estados Unidos. Sí. Y bueno, y como ahora se volvieron a juntar, estuvieron reclamando el dinero ese. Y como no lo pueden pagar, el presidente Alberto Fernández decidió que el Fondo Monetario embargara a la República Argentina con la suma de 50 millones de dólares. Ustedes están escuchando, y Horacio obviamente lo conoce de memoria porque lo trabaja todos los días, cómo van buscando datos de la realidad para mentirle, Horacio, y la abuela va a terminar entregando sus dólares porque dicen, no quiero quedarme con dólares que no van a servir. Sí, esa es una maniobra que se difundió mucho. Bueno, esta era un poco de hace un tiempo, pero siguió estando dando muchas vueltas con el tema de los dólares y de sacarles la plata. Sí. Digamos, lo que acabamos de escuchar es una versión telefónica del cuento del tigre. Tal cual. Si bien esta está bien destinada esto es Ricardo Darín, Nueva Reina por teléfono. Digamos. Exactamente. Y aparte te bombardea como con 10 datos de la actualidad y por ahí alguno le suena a la señora y dice, sí, o todo junto llega a abrumarla de tal manera que termina entregando el dinero. Alberto, Macri, FBI... Es que es de manual, porque una vez que esta persona le ganó la confianza a la abuela diciéndole soy tu nieta preferida y ya está, después, en un marco de confianza, cualquier cosa que le diga va a ser creíble.
Esta lógica que acabamos de escuchar en una conversación telefónica funciona igual por mensaje de WhatsApp, que es lo que está pasando ahora, y ya lo hablamos con Carlos alguna vez, en los mensajes que recibimos de hola, cambié mi teléfono, estoy vendiendo dólares, o hola, cambié mi teléfono, este es mi nuevo número, agendame, necesito plata prestada, ¿me podés transferir? Es la misma lógica. Juegan un poco con la confianza íncita de la gente. La gente intuitivamente piensa bien del otro, digamos, uno no está entrenado para ser un porfiado y desconfiar de la gente. Juegan con esa buena fe propia de nuestra sociedad, y además juegan un poco con cierta necesidad y cierto apuro. Cuando uno se para a reflexionar, si uno tiene la oportunidad en este contexto de parar y reflexionar un poco alrededor de lo que está pasando, por lo general uno suele evitar caer en esta trampa. Muy bien, tremendo realmente lo de las estafas virtuales. Nosotros venimos haciendo un seguimiento casi semanal de este tipo de informes porque es necesario hablarlo, y por ahí teniendo la información necesaria uno puede prevenir este tipo de situaciones sabiendo a qué se tiene, digamos, qué cosas tiene que cuidarse, qué tiene que preocuparle, qué tipo de conversaciones tiene que evitar. Por ejemplo, cuando fue toda la movida de lo virtual, se agarraron mucho por el tema de los bancos, de que hablaban las personas, decían tenían una deuda o que la tarjeta se cerró o lo que sea, que necesitaban atención inmediata, y sabemos que los bancos nunca van a llamar. Entonces son pequeñas cuestiones que uno necesita. Por ejemplo, cuando fue el tema del IFE, que decían, vos nos cobraste un IFE, entonces te vamos a dar 2, qué sé yo, qué sé cuánto, que tampoco nunca va a suceder que le llamen para ofrecerle plata. Lamentablemente es así, le llaman cuando debe plata. Entonces, son todas esas cuestiones que quizás si nosotros no las hablamos o no informamos, no compartimos, en este caso, este testimonio, la gente no sabe. Y por ahí tenemos un montón de cosas en la cabeza, le llaman, dice, pasa esto, bueno, ¿cómo lo soluciono? Lo soluciona así, asá, y uno necesita eso, que le solucionen los problemas. Entonces, lamentablemente, por eso vemos tanta gente que cae, y ya desmentimos ese famoso mito de que la gente que no tiene relación con la tecnología o que no conoce o que es ignorante en todo ese ámbito de lo online es quien cae. Teníamos la noticia hace unas semanas de un ingeniero, si no me equivoco era correntino, que fue estafado por un montón de plata. Y es una persona que tiene una capacidad, que tiene una trayectoria de trabajo, que sin dudas debe trabajar con computadoras, con la tecnología, y así todo, de vuelta, tenemos un millón de cosas en la cabeza y nunca sabemos cuándo nos están por estafar. Así que lamentablemente suceden cada una de las situaciones que compartimos, y un millón de gente que no sale en los medios, que no sale en las notas, pero que lamentablemente es estafada por pequeños o grandes montos de plata. No importa que nos saquen 2 pesos, ya nos altera. Así que por eso vamos a tratar de evitarlo, por lo menos comunicando las situaciones. Para seguir hablando un poco de lo que está pasando en el interior de nuestra provincia, que cuando estuvimos muy mal lo compartíamos, ahora que estamos un poco mejor también lo vamos a hacer, porque que las localidades del interior y capital vayan mejorando su situación epidemiológica también implica que la provincia entera lo haga, porque cuando estuvimos muy mal, así fue también que ciertas localidades del interior y capital estaban con casos muy altos de COVID, y veíamos como en el interior también iban sumando. Ahora, cuando bajan los números en las grandes ciudades, también lo suelen hacer en las pequeñas, por la comunicación constante que hay dentro de la provincia. Entonces, ahora tenemos otra localidad correntina que habilitó salones de fiesta hasta 40 personas. Esta noticia por ahí tiene una vuelta medio complicada con respecto a las autoridades, pero de vuelta, si se habilita es porque quizás la situación epidemiológica lo amerita y se da para que lo haga. Estamos hablando de la localidad de Santa Lucía, que en fase 5 flexibilizaron las restricciones permitiendo las reuniones sociales de jueves a domingos y feriados. Y acá también vamos a tener un problema, porque la mayoría de las personas realmente tienen un pequeño problema con el tema de los horarios a la noche. Por ejemplo, ¿por qué habilitan hasta las 1 y no hasta las 2? ¿O por qué tienen problema con las restricciones de noche? Nosotros lo que sabemos con respecto a nuestro municipio y lo que hablamos con nuestras autoridades es que se evita que la gente se mueva de noche por el tema de las fiestas clandestinas. Entonces, por eso es que esos horarios están con restricciones, no tiene que ver con otra cosa.
¿Qué pasa en el interior de la provincia? Ya no sabemos, pero seguramente es bajo el mismo argumento. Además, habilitaron salones de fiesta con hasta 40 personas, lo que generó polémica en las redes. Si bien el gobernador Gustavo Valdés, junto al Comité de Crisis, dispuso para la localidad de Santa Lucía el retorno a fase 5 del aislamiento social preventivo y obligatorio el pasado 31 de julio, con las restricciones ya conocidas para evitar la propagación del coronavirus, el municipio, conducido por José Carlos Tata Sananes, comunicó este viernes algunas aperturas que encendieron la polémica. Así, la población tiene permitidas las reuniones sociales los días jueves, viernes y sábados hasta las 2 de la mañana, mientras que los domingos y feriados es solamente hasta las 0 horas. Esto, por ejemplo, también, tanto en redes como en comentarios, genera por ahí mucha controversia, porque uno ve la diferencia de horarios y demás, y decir, por ejemplo, sí, los jueves, viernes y sábado te puedes juntar hasta las 2, pero los domingos y feriados solamente hasta las 12 horas. ¿Por qué? Vaya uno a saber, porque por ejemplo tenemos el jueves incluido y el viernes, que al otro día es día laboral. Entonces, por ejemplo, esa no puede ser una excusa. ¿Cuál es el argumento fijo? No lo sabemos, pero que estaba la restricción sucede. Estamos hablando de la localidad de Santa Lucía. Otro permiso que generó polémica es la apertura de salones de fiesta con cupo de hasta 40 personas y protocolos para prevenir los contagios. El descontento de numerosos vecinos ganó las redes, cuestionan el permiso para realizar fiestas y advierten de un rebrote. Mediante la resolución 077/2021, también se habilita la atención al público en lugares gastronómicos con protocolos de miércoles a viernes hasta las 1 y de jueves a domingo hasta las 2. Por ejemplo, acá tenemos algo que se pisa, porque tenemos reuniones sociales jueves, viernes y sábados a las 2 y domingo y feriado hasta las 0, pero tenemos gastronómicos de lunes a miércoles hasta las 1 y jueves a domingo hasta las 2. Es como que esta parte tampoco coincide. Quizás tenga algo que ver con fomentar lo que es que la gente se vaya a los gastronómicos porque no pueden hacer sus reuniones sociales, quizás que sí, pero otro argumento así muy sólido, por lo menos de manera pública, no se dijo. La capacidad de personas estará sujeto al espacio físico disponible y el tamaño de cada mesa. Se informó asimismo que el horario comercial para todos los rubros se amplió hasta las 21 horas y los comercios y kioscos de barrio podrán funcionar hasta las 23. Por otra parte, las actividades deportivas se habilitaron todas hasta las 23 horas, incluso los domingos, con excepción de los torneos y competencias que continúan prohibidas. La resolución 078/2021, en tanto, permite a las iglesias, templos y sitios de adoración desarrollar sus actividades todos los días de 17 a 21 horas con protocolos. La nota originalmente es del portal del Libertador y ahora estamos hablando sobre Santa Lucía, que también, antes de que lo haga nuestra capital, empezó a flexibilizar un poco sus medidas de vuelta, seguramente teniendo en cuenta la situación epidemiológica, pero dio fuerte polémica con todos los vecinos mediante redes sociales. Sabemos que hoy en día Twitter, Facebook, Instagram, más allá de subir fotos y compartir nuestras vidas, también sirve como bolsa de opiniones y de cuestionamientos con respecto a las distintas medidas, más que nada ahora en pandemia, en cuarentena, que se viralizó tanto lo que eran los hilos de Twitter, por ejemplo, con las primeras medidas del gobierno nacional, con el tema de las vacunas, todo. Así que, si quieren información, quizás se puede enterar de gran parte por Twitter. Siempre nosotros apostamos y les recomendamos los medios oficiales, pero por ahí para enterarse de este tipo de cosas, cómo responden en este caso en Santa Lucía con estas medidas que dispuso el viernes el municipio. Para eso nos sirve Twitter, para ver de qué manera responden. Vamos a continuar escuchando la editorial de Pablo Rossi, que nos dice la trampa o la ley. ¿Es más mortal? La respuesta es, en principio, parece que no. Pero como es más contagioso, va a haber más enfermos. Si hay más enfermos, hay más internados. El número neto va a ser de mayor personas internadas o fallecimientos, excepto que nos demos la segunda dosis lo antes posible. Querido Daniel, como siempre, el agradecimiento por tu pedagogía y por tu calidez. Abrazo grande. A vos, un abrazo. El doctor López Rossetti, está clarito, ¿no? La segunda dosis que te ofrezcan, dale, porque en esta Argentina
breve reflexión de la trampa o la ley. ¿Viste aquello que echa la ley, echa la trampa para explicar un argentinismo, una argentinidad, la argentinidad al palo? En este país, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué describía eso que nos decían nuestros viejos, nuestros abuelos, o que escuchábamos en las conversaciones del vermú de los domingos, en la época en que había vermú? Porque en la Argentina, la argentinidad al palo, la Argentina del batamo con alambre, la Argentina de la viveza criolla. Echa la ley, echa la trampa. El dilema sigue intacto. La trampa o la ley. Pero hoy yo creo que el dilema es dramático. Tanto nos deslizamos hacia la trampa que fíjate lo que pasa en la Argentina de hoy. Mirá. En este momento las fuentes infectadas son las reuniones sociales. El 2 de abril del 2020, las personas que ingresaron a la noche no son amigos míos, son gente que trabaja con Fabiola. Aún hoy no sé cómo me contagié. Ninguno fue vacunado por amigos. No hubo un vacunatorio VIP. Prepárense por una gran y masiva vacunación. Estamos entre los 20 países que más vacunan. Bajen la obsesión que tienen con Pfizer. Esta es la trampa. Bajen la obsesión con Pfizer. El presidente que te mandaba y te encerraba y llamaba imbéciles a los que incumplían la cuarentena, y los malditos runners y el surfer de Ostende. ¿Y qué hacía? Trampa. Trampa es un presidente, una gigantesca trampa, una peligrosa trampa. Un presidente que devalúa su palabra, que empeña su palabra y esa palabra dura nada. Los hechos lo desmienten. Él mismo se desmiente. Un presidente sin palabra y sin ejemplo es una trampa mortal para la institucionalidad. Hoy lo hablaba con Pilar Rahola desde Barcelona. Mínimamente, Alberto Fernández, mínimamente, ante el rigor, ante el abrazo que le dio a la cuarentena dura y pura, al fundamentalismo del encierro, debería haber predicado con el ejemplo. No lo hizo. No hablo de la vida privada de los que fueron a Olivos. No hablo de sexualidad, no hablo de nada de eso. Hablo de ruptura de la ley. Hablo de no haber cumplido aquel que emitió un decreto con las prerrogativas de ese decreto. ¿Y qué quieren? Dijo hoy a un periodista amigo. ¿Y qué querían? Que no gobernara, tenía que gobernar la Argentina. Recibía miles de personas. ¿Perdón? Señor Fernández, alias profesor, empresas de todo tipo, grandes, pequeñas y medianas, adaptaron sus estructuras y la de sus empleados al Zoom. Grandes equipos de trabajo en el sector privado fundamentalmente siguieron desafiando la productividad de otras empresas aquí y en el mundo que adaptaron sus estructuras a la distancia. ¿Por qué usted tenía la prerrogativa de recibir a miles de personas? Falso, miente, un argumento falaz, judiciable y políticamente reprochable. En cualquier país lógico, usted tendría hoy que afrontar en el Congreso pedidos de juicio político. Solo la anomalía política y jurídica de este país hace que la justicia, como siempre, zozobre, haga como que hay un fiscal averiguando, no le tengo demasiada fe, no me importa ni el nombre y el apellido, genéricamente no le tengo ninguna fe, como no le tengo fe a la investigación ni a la apelación que ya hubo sobre el vacunatorio VIP. Lo inmoral en este país nunca es judiciable. Doctora Capuchetti, la jueza de la inmoralidad no judiciable, el vacunatorio VIP. Adelantarse en la fila no es un delito del Código Penal. ¿Violar la cuarentena lo es? ¿O no le aplicaron el debido artículo al que propagare la enfermedad? Le secuestraban los autos, Fernández.
Detenían a los padres en las fronteras interiores prohibidas por la Constitución. A padres que querían ver a sus hijos, Fernández. Y ya está, ya sé que es hasta el hartazgo, se ha dicho durante la semana. El adiestrador de Dylan, el peluquero de su mujer, los que le enseñaban Ikebana. El peluquero que dicen que recibió un subsidio por 700... Mire, Fernández, la defensa suya de hoy, profesor, es peor. El que se excusa se acusa, decía un profesor de formación cívica cuando yo estudiaba el secundario. Su excusa de hoy, de por qué violó la cuarentena y hizo violar la cuarentena a cientos o miles de personas que desfilaron por Olivos, es la mayor acusación en su contra, la de usted mismo, sus excusas. ¿Cómo hacer entonces para que la Argentina apueste a la ley y no a la trampa? ¿Cómo se tiene un país fiable? ¿Cómo se puede pensar en acordar con acreedores en nombre de un Estado que es un cazabobos o un vampiro anémico, rapaz, tramposo, que recauda en nombre de impuestos impagables, que ahora acaba de autorizar un gasto público de 710.000 millones de pesos, que no tiene moneda, y no tiene moneda porque no tiene seguridad jurídica, y no tiene moneda porque no tiene gobierno creíble, y no tiene tal vez clase política creíble? Fernández, ¿usted qué parte de la propuesta es? ¿La trampa o la ley? Fíjese, saque sus conclusiones. En este momento las fuentes internas son las reuniones sociales. El 2 de abril del 2020, las personas que ingresaron a la noche no son amigos míos, son gente que trabaja con Fabiola. Aún hoy no sé cómo me contagié. Ninguno fue vacunado por amigos. No hubo un vacunatorio VIP. Prepárense para una gran y masiva vacunación. Estamos entre los 20 países que más vacunaron. Bajen la obsesión que tienen con Pfizer. En el compromiso que el gobierno tomó de hacer lo que sea necesario para que el salario real, para que el poder adquisitivo del salario crezca. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se termina. Ricardo, buenas noches. Bien, ¿cómo está usted? ¿Se le puede creer? Y claramente no podíamos empezar a cerrar el programa sin hablar de la variante Delta. Por ahí no queremos, como decíamos la semana pasada, abrumar con tanta información, pero es necesario saber, más que nada teniendo en cuenta que hay gran posibilidad de que llegue a la provincia, hay quien nos dice a la ciudad. Entonces mejor estar informados sobre lo que se trata, qué cosas tenemos que tener en cuenta, cosas a destacar, lo contagiosa que es en comparación de variantes anteriores y las consecuencias que tienen personas que no están vacunadas, porque sabemos que a pesar de que en el primer eslabón, que es el contagio, quizás no todas las vacunas nos protegen al 100%, porque tampoco es la idea, pero sí cuando uno pasa a ser portador del virus, en este caso si es con la variante Delta, los cuadros suelen ser muy, no sé si decirlo simple, pero no tan graves como para necesitar internación, en este caso que nos deriven al hospital de campaña, y sin dudas evitan en la mayoría de los casos, quizás en la totalidad, la muerte del paciente que está infectado, en este caso con la variante Delta, que es la que nos está preocupando hoy en día, vamos a ser realistas, pues las otras un poco ya las conocemos, las personas que transitaron la enfermedad tienen en cuenta, más que nada, sabiendo cómo manejarlo. Pero, de vuelta, estamos hablando de una cepa nueva, poca información por ahí tiene la mayoría de gente, entonces se preocupa y tiene miedo. Por eso nosotros desde acá tratamos de brindarle la mejor calidad de información, más que nada, más que cantidad. En este caso vamos a escucharlo a Conrado Stoll. Aumenta la preocupación por la variante Delta. El tiempo con esta sudestada que afecta al Río de la Plata. Pero antes, los datos sobre la salud, lo que siempre te contamos los domingos a esta hora. La curva indica, como vemos en el informe del Ministerio de Salud, una baja.
Así Esto es muy es. positivo en términos generales, ¿no, Aquí Agustina? tenemos los confirmados del día. 6.141 son los confirmados del día y 158 los fallecidos en esta jornada. Recordamos, ¿no? Lo que aclaramos todos los domingos, siempre los números bajan durante el fin de semana, pero sí se ve una cierta tendencia a la baja, lo cual siempre es bueno. Y vamos a ver la ocupación de las terapias a nivel nación, está en el 51,6%, lo cual también es un buen dato. Y en el AMBA, 49,5%, Hugo. Y 5 millones de confirmados de contagios, esto, siempre teniendo en cuenta los testeos oficiales. Para muchos esto hay que multiplicarlo por 2 o 3, según el especialista. Tienen miradas críticas porque no ha testeado a la Argentina como corresponde o comparado con otros países al mismo nivel. Y recordemos los muertos, 107.459. Esto también es un dato que es el más doloroso de todos, pero explica que la pandemia no estuvo bien gestionada porque tal vez muchas de esas muertes podrían haberse evitado con una vacunación anticipada. Recordemos que la Pfizer van a llegar recién en diciembre. Se anunció con bombos y platillos, lo hizo el gobierno, la compra de 20 millones de dosis. Ahora que se acerca a Alberto Fernández al gobierno norteamericano, le agradeció justamente a Jake Sullivan por su visita, por las 3,5 millones de dosis Moderna que tenemos entre nosotros, pero las vacunas llegaron tarde y hoy nos indican que estamos, creo que en el 17 o el 18% recién con segunda dosis aplicada. Estamos entre los 10 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Este es un dato importantísimo. Que es un dato importante y bueno, sin hablar de todo lo que sucedió al principio con el vacunagate, ni hablar. Ni hablar. Y además, lo que hay que decir es que el gobierno no pensaba hacer una apertura, según los analistas y según las fuentes cercanas al propio gobierno, y la apertura está mucho más vinculada con la campaña política, y la campaña política está sostenida en la vacunación. Por eso queremos hablar con alguien que sabe mucho de esto. Así es, está Conrado Stoll, del otro lado, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Lo primero que te preguntamos tiene que ver con estos datos que acabamos de dar. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué tal, Agustina, Hugo? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Ustedes ya son epidemiólogos expertos y hacen el análisis muy bien. Vos aclarabas, Agustina, que fin de semana, de todas maneras, es verdad que han bajado los casos hace 3 semanas, que se mantienen muy estables. Lamentablemente no es una pendiente de caída, sino que se ha mantenido estable en unos 13.000 promedio. Veamos si esta semana se consolida una baja, pero hay que entender esto. Hugo, Agustina, cuando cae un brote, cae a niveles muy bajos. Lo normal es que casi desaparezcan o sean mínimos los contagios. Nosotros durante toda la pandemia, desde marzo de 2020, no hemos visto eso. Cuando llegábamos a valores como los de ahora, o hemos llegado a 9.000, 8.000, de repente esos números empezaban a crecer por un nuevo brote. Tenemos que cortar totalmente la diseminación o en un grado muy significativo. Y demos un ejemplo. Y no voy a hablar del hemisferio norte, no voy a hablar de ningún país rico. Hablemos de un vecino que está a 100 kilómetros. En Uruguay, ayer, 0 muertes. 0 muertes. Un país que viene de un brote de P1 de Gamma por la gran infiltración a través de 1.000 kilómetros de frontera terrestre, en que terminaron el año 2020 con un par de cientos de muertes y este año tuvieron 5.700 más. Pero las medidas de control que son testeo en escala y vacunación en escala con buenas vacunas, recordemos una vez más, ellos vacunaban como si nosotros aplicáramos 600.000 dosis por día en la Argentina, cosa que no hemos hecho. Nuestro promedio es menos de la mitad de eso. Entonces, ayer, 0 muerte, 80 contagiados, lo cual quiere decir que en Uruguay tuvieron una positividad de testeo menor al 1% y tienen 30 personas en terapia intensiva. Eso es controlar un brote, no es discutible. Y ahora tenemos que tener en mente qué va a pasar con Delta en nuestro país. Entonces te preguntamos, ¿qué va a pasar con Delta? ¿Y qué le decimos a la gente que tiene dudas, que recibió la primera dosis de Sputnik y ahora puede recibir o Moderna o AstraZeneca, de acuerdo a los estudios formales, pero hay muchos que tienen desconfianza? ¿Qué decimos en ambos sentidos, Conrado? La segunda parte es muy fácil, Hugo. Hay que entusiasmar a la gente, hay que enfatizarle que tienen que ir ya. Deben anotarse, hacer lo que se deba hacer en la parte administrativa, burocrática, pero tienen que darse la vacunación.
Son muy buenas opciones, porque esto no es nuevo, original o solo con el estudio de CONICET, que fue bastante corto aquí en la Argentina. Ya hay antecedentes en el mundo, publicados en las mejores revistas, que la combinación de una plataforma de ARN, por ejemplo, Moderna en el caso de Argentina ahora, con la plataforma del vector viral, que es Sputnik, y en el caso de la publicación de esta revista fue con AstraZeneca, la combinación fue muy buena. Claro. Dio resultados incluso mejores que con las 2 dosis de la vacuna original. O sea, mira, que a quien le ofrezcan Moderna o AstraZeneca, que además son las preguntas que más comúnmente recibo en el Instagram, definitivamente que sin dudar y sin ningún temor ni preocupación, vayan a que le den AstraZeneca o Moderna. Es más, te diría que no entiendo esa alternativa que se daba de o qué desea esperar la segunda dosis de Sputnik. Yo anularía esa opción. Si pasado mañana llegan 100 millones de segunda dosis de Sputnik, lo celebraremos. Pero la verdad no las tenemos. La gente tiene que ir a darse su segunda dosis ya con la opción de AstraZeneca o Moderna. Tu otra pregunta era sobre Delta, ¿correcto? Sí. Y te digo, la pregunta es, ¿va a pasar lo mismo que ha pasado en el resto del mundo? Porque si va a pasar es preocupante, debido a que tenemos una baja proporción de la población vacunada y no logramos escalar el testeo, o por lo menos no escalar el testeo, decir, es verdad, ya hemos leído todos los trabajos, el test de antígeno rápido es tan efectivo o más efectivo que la PCR. ¿Por qué no hacemos que se venda libremente para que lo compren las empresas, los geriátricos, los colegios y las personas privadas para su casa? Bueno, incomprensible, porque que el Estado no pudiese hacer la suficiente PCR es una cuestión también cuestionable, pero bueno, no pueden. Ahora, no liberan la venta de estos test rápidos, insólito con la cantidad de data publicada que hay en el resto del mundo. ¿Y por qué no sucede? No te puedo decir, Agustina, hace 3 meses, 4 meses, cuando aparecieron, no dudes que fueron presiones de grupos con intereses económicos que querían retener el hacer esos test en forma privada. Pero ahora ya sabemos que esto se puede hacer fácilmente en un trabajo, en el colegio, en el geriátrico, o vos o nosotros en nuestras casas, para estar tranquilos. Es inexplicable porque se ha encontrado que el rol del test rápido es mucho más importante en la pandemia de Delta que en la previa. Y por último, para saber qué puede pasar acá, de nuevo, podríamos decir, quizás la prevalencia de P1, de Gamma, de Manaos en América Latina, haga que Delta no se pueda diseminar. Quizás qué dato ese. Y no, esperá que termino porque siempre hay un pero. Quizás Delta se diseminó en la India donde no había nada especial. Quizás se diseminó en el Reino Unido, en Israel y en Estados Unidos donde estaba la 117, la alfa, que era más fácil de vencer y reemplazar. Les cuento que la historia natural de un virus es a reemplazar al previo. Pero de nuevo, estaba la posibilidad de que quizás no pueda reemplazar a P1. Lamentablemente, datos confiables muy recientes muestran que en Río de Janeiro, Delta está ascendiendo a ser casi el 40% de todas las infecciones, al tiempo que P1 disminuye significativamente desde el 90% en que estaba a un nivel mucho más bajo. Es decir, hay contagio está reemplazando. Perdón, Conrado, para completar esta idea, ¿hay contagio comunitario en la Argentina de la variante Delta o no? Porque oficialmente no se sabe esto. Y yo entonces no te puedo contestar. Yo te tengo que decir lo siguiente, Hugo, tenés razón. 1, se debería secuenciar genéticamente en escala para que vos sepas, esta semana Delta es 5%, la semana que viene es 9%, la otra 14%. Tendríamos que saber semana a semana, con una secuenciación genómica en escala, qué porcentaje de Delta hay en la población infectada general, para que la gente se prepare, ajuste el cinturón y sepa lo que viene, o que por ahí vean que no aumenta. Pero lo que acabo de decir de Brasil es un problema serio porque si ha aumentado en Brasil, de donde es originaria la cepa, deberíamos esperar que aquí va a suceder. Y, Hugo, una vez que te han dicho hay 100 casos aquí, 100 en Córdoba, 80, 40 en Córdoba, 100 confirmados aquí, la verdad que no hay ninguna duda de que si ha llegado, se está diseminando en la comunidad. La pregunta es cuán rápido, y en la noticia de Brasil nos confirma que vamos a probablemente tener un brote de Delta en nuestro país. Claro, tremendo. Ahora, ¿hasta cuándo pueden seguir reproduciéndose nuevas variantes, ¿no? Que también nos preocupa? Porque hoy hablamos de Delta, pero digo, en el futuro podría llegar a haber otras, ¿y hasta cuándo puede suceder eso?
siempre que persista y se perpetúe la pandemia o se disemine el virus en una región o país, o como lo quieras llamar, geográfica, va a haber oportunidad de mutaciones. Mientras el virus está en cantidad suficiente pasando de huésped a huésped, al mismo tiempo está generando mutaciones, muchas de las cuales lo hacen más débil, muchas de las cuales nos sirven, y de repente Delta. Una que tiene 3 mutaciones, que hace que se una más rápido a tus células, que esquiva a los anticuerpos que la persona tiene y que hace que tengas 1000 veces más carga viral que la previa. Y hay otra opción más, que en un país hayan varias variantes. En Estados Unidos, cuando llegó Delta, coexistía la alfa, la de Nueva York y la de California. Y puede pasar lo que se llama recombinación, en que el virus no necesita mutar, se mezcla con las otras variantes que hay ahí, y de ahí viene esa famosa gripe H1N1, H1N3, H2N1. Eso se llama recombinancia, en que se mezclan las variantes y generan un nuevo virus, o las variantes que son el mismo virus de antes con nuevas mutaciones. O sea que hay que cortar la pandemia en todos los países para que esto no pase más. Ahora, en Estados Unidos tienen el problema con 130 millones, se vacunaron 160, que no quieren vacunarse. Y en la Argentina cada vez más, en la medida que van llegando vacunas, un poco tarde pero llegan, también aparecen los antivacunas. ¿Y es cierto que la vacuna solo sirve si toda la población se la da? Porque si hay una parte que no se la da, ahí es donde vienen las nuevas variantes y finalmente nunca se va a terminar la pandemia. Es decir, el valor de la vacunación social, no individual en este caso, la necesidad incluso. Mira, primero el tema es claro y fáctico. El no vacunado va a tener un disgusto con esta pandemia, como están teniendo en Estados Unidos. En información de Los Ángeles, que lo tienen muy bien, el más prolijo de todo Estados Unidos, la infección en el vacunado completo con Pfizer o Moderna es 1 por 1000. Con Johnson & Johnson, que se pensaba que era más débil, es 2 por 1000. Y en los no vacunados 28 por 1000. Wow. O sea, queda claro que si no estás vacunado vas a tener un disgusto. A pesar de eso, en Estados Unidos hay antivacunas. Yo te diría, creo, Hugo, debe haber antivacunas, pero una proporción baja. Creo que acá hay mucha gente con dudas de todas las cosas que leen en redes sociales, por mala información, sin educación, mala comunicación. Pero que esas personas son convencibles, no diciéndoles por qué, sino preguntándoles qué es lo que los hace dudar. ¿Piensan que Bill Gates nos quiere meter un chip en la cabeza? No, hablan de Luc Montagnier, por ejemplo, el Premio Nobel de Medicina, que se gana justamente ese reconocimiento por su lucha contra el HIV, que señaló, no sé por qué, que las vacunas tienen un efecto a largo plazo muy graves. Y ahí donde digo como argumento, ¿no?, de este grupo, que son muy jóvenes en general. Sí, hay de todo, Leo. Lo de Bill Gates que mencionaba. Lo de Bill Gates también, bueno, pero digo, lo han dicho. Bill Gates no viene del ámbito médico, por supuesto que no, pero digo, científico, es verdad lo que dice Conrado, que son cosas que se escuchan, ¿no? muchas teorías. Pero Hugo, lo que vos decís es muy peligroso, muy preocupante, porque no hay duda que ese investigador francés es muy reconocido y respetado. De hecho, fue el que se disputó el nombre del HIV y la detección del virus de HIV con Robert Gallo, él en Francia y Robert Gallo en Estados Unidos. Estaba hablándote del año 84, o sea que es alguien respetable. Pero yo te puedo decir, hasta un premio Nobel, Levitt y otras personas reconocidas que han cuestionado la magnitud de esta pandemia. Bueno, todo el mundo produce errores, pero me estás hablando de Montagnier o de Levitt y de otro que te podría, Ioannidis, te hablo de gente conocida, sólida, contra infinita gente, porque no te puedo decir cientos de miles de científicos que no cuestionan esto. A la gente que tiene dudas, bueno, tenés que trabajar, no te digo caso por caso, pero ¿sabes cómo? ¿Cómo hacen ustedes? Información concreta, evidencia, no es cuestionable. La gente que no se vacune, que se acuerden de la foto de Nueva York hace un par de semanas, el hombre pidiéndole al médico que lo iba a intubar, vacúneme, y el médico diciéndole, es tarde. Entonces, realmente no es esa la discusión. Las vacunas, cuando producen problemas, es dentro de los 2 meses que se empieza el uso de una nueva vacuna. Por eso la FDA le pidió a todos los que investigaban estas vacunas que agregaran 2 meses de supervisión antes de darle la aprobación de emergencia. Y ya llevamos 1 año, Hugo, Agustina, porque los ensayos empezaron en marzo del 2020. Y a gran escala en junio. Ya llevamos más de 1 año de uso de estas vacunas y no se ha visto nada especial. Me parece, cuando ves el índice de enfermedad y muerte entre no vacunados y vacunados, Estados Unidos es el ejemplo ahora,
creo que no es muy discutible. Al contrario, creo que va a pasar a la historia la creación, el diseño de estas vacunas, sobre todo las de ARN, por su enorme efectividad en un solo año de investigación. Esto creo que va a ser histórico para la medicina. Qué importante esto que mencionás, Conrado. Te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros. Muchas gracias, Conrado, gracias, como siempre. Por llamar. Hasta luego. Bien. Bueno, así lo escuchábamos, pero en la... Muy bien, 11:48 esta mañana de lunes, cerramos el programa del día de hoy escuchándolos a Luis Novarecio con Luis Juez y nos volvemos a encontrar a partir de mañana, si Dios quiere, a partir de las 7:30 con Paradigma y después a las 10 con los temas que interesan. A mis compañeros, pues yo te decía, ¿esto qué es? Esta actitud de no soy igual ante la ley, hago lo que se me antoja, ¿qué es ignorancia, soberbia, todo junto? ¿Qué es? Es todo junto, toda una mezcla, un combo horrible de todo lo que no tiene que ser un dirigente político. O sea, un desprecio hacia el tipo que te acompaña, hacia el tipo que te vota. Lo digo sin... No me interesa, la verdad no tengo ninguna otra intención que poner blanco sobre negro. Es un desprecio, El poder tiene eso, el poder tiene una cosa de afrodisíaca y el peronismo lo devora y los consume con un nivel como si fuera un puré de Viagra, ¿viste? Y los tipos se sienten que ¿por qué tienen que cumplir con la ley? Si la ley es para vos, para el ciudadano común, nosotros no, loco. Nosotros la hacemos a la ley. Que eso irrita, ¿no? ¿Cuándo te toca ser el caballo del comisario en alguna elección? Que tengas todo... No, yo estoy condenado a ser el burro de Sancho Panza, ¿no? Y aparte me siento cómodo. Me siento cómodo porque... Me siento cómodo cuando yo puedo hacer las cosas sin tener que explicarle nada a nadie, ni andar escondiendo nada, ni tener que poner un pasamontaña a alguien que me acompaña para que no lo reconozca. No, yo me siento... Hemos armado... Nosotros somos la versión más potente, en serio, de Cambiemos en Córdoba. Y la gente se va a dar cuenta. Sé que son 4 semanas, es difícil, pero hemos armado una lista que... no sé si fue el destino, la circunstancia, Dios, un poco de todo, pero hemos armado un listón con lo mejor del radicalismo, con los dirigentes más importantes del PRO, con tipos independientes, con gente muy comprometida. ¿Le vas a pedir a Macri que haga campaña por vos? No, nosotros vamos a hacer campaña para y con los cordobeses, no, nosotros no, esto lo tenemos bien claro. Nosotros en Córdoba votan los cordobeses y nosotros necesitamos pasar esta etapa de la PASO para convertirnos en la versión más potente, más enérgica, porque estamos convencidos que en noviembre al kirchnerismo hay que enfrentarlo con ideas, con fuerza, con coraje, pero también con mucha autoridad ética y moral, porque la Argentina que se va a discutir en los próximos años tiene que ver con estos parámetros, estos que estás mencionando vos. Entonces, cuando vos ves que tenés compañeros y mirás a la derecha y lo tenés a Rodrigo de Loredo, para mí, sinceramente lo digo, lo mejor que tiene el radicalismo acompañado de una banda de intendentes con ganas. El radicalismo en Córdoba gobernó la provincia durante muchísimos años y perdió esa vocación. Estos pibes tienen ganas de volver a gobernar. Tienen ganas de hacerse cargo de los problemas de la gente. No es que quieren comer un cargo de diputado y vivir. Está lo mejor del PRO, ¿viste? La Coneja Baldassi, que vos vas a decir que no. Cuando nadie lo conocía, la Coneja Baldassi iban a una estación de servicio, era Macri, la Coneja Baldassi y Laura Rodríguez Machado, la senadora. Sí, claro. Eso están todos con nosotros. Me acompaña una dirigente social increíble, una mujer, una empresaria muy importante de Córdoba, pero que tiene un trabajo social en los sectores más pobres, más humildes, que no lo hace el propio Ministerio de Desarrollo Social, que es Carmen Álvarez. Tenemos siento que tengo un muy buen equipo. Sí, Nacho. Ahora, Luis, ¿te molestaría que Mauricio Macri, que vuelve la semana próxima de Europa y ya avisó que va a hacer campaña en algunas provincias, Córdoba es una de ellas, ¿te molestaría que hiciera campaña por algún rival por este tema de que se dice que el voto macrista... por Negri. Sí, por Negri, el voto macrista en Córdoba es muy duro? Si te digo que no me molestaría, te miento, Nacho. Te lo digo con toda sinceridad, creo que sería una falta de respeto para todos nosotros, porque en definitiva hemos puesto mucho la cara defendiendo muchas veces algunas cosas que son poco defendibles. A mí en lo personal te diría, yo no soy un necio ni hipócrita, sí, me molestaría, me ofendería enormemente. Al menos que haga campaña por todos, eso sí. No, porque aparte vos no podés, ¿viste? No me parece, vos cuando tenés un lugar de la centralidad o el voto te dio un lugar de centralidad, después no podés trabajar en la parcialidad por más que tenga un cariño personal para uno o para otro, porque es una falta de respeto.
Y yo lo tomaría como una falta de respeto, lo digo con toda claridad, como jamás se me ocurriría pedirle a Horacio o a Patricia que bajaran a hacer campaña por nosotros. Me parece que no corresponde, me parece que lo tenemos que resolver los cordobeses. Abogado penalista que debes haber patrocinado muchas veces a mujeres en esta situación, esto sigue siendo muy difícil. Es una violencia institucional, son unas bestias, unos animales. Pero también hay que ver si, lo que planteaban recién acá, con claridad, hay que ver si los estados invierten en la ley Micaela, si forman al personal, si lo instruyen, si lo preparan, ¿viste? Porque te llenas la boca hablando de... Pero el Estado no prepara. Nosotros mañana vamos a cumplir el tema, 1 año de la muerte de Blas Correa, una criatura que fusilaron, que fusiló la policía. Y no alcanza con un puñado de policías presos. Y nadie se hace cargo, la política no habla. La política no habla, el gobernador ya te terminó el quilombo, ya 2 policías de disponibilidad. No, loco. En serio, contame si esos policías acceden a la ley Micaela, qué nivel de instrucción tienen. La política no... Esto, cuando vos me preguntás de la política, esto pasa con la política no se mete. Pues es que hablamos con la mamá de Blas, que mañana va a estar de vuelta con nosotros. El caso de este chico que sale, que van a buscar a un amigo, van en el auto y que algo pasó, no paran. Esto cuando vos me preguntás, esto pasó, presidente, esto pasó. En Córdoba, una criatura de 17 años la fusiló la policía mientras usted en Olivo rompía todos los protocolos. A ese chico lo mataron porque la orden era que no podía circular, Luis. O sea, cuando vos me preguntás, entonces no estoy golpeando bajo. Te estoy diciendo, en Córdoba fusilaron a una criatura de 17 años y no mataron a los otros 4 que iban en el auto porque Dios existe. Mientras el presidente recibía al fisioterapeuta, al estilista, y no es golpear bajo. Te estoy diciendo, esto pasó en esa Argentina en ese momento. Pero lo vi hasta a Gastón Recondo, nuestro compañero de acá de América, que decía, yo no, y banqué, no lo pude acompañar a mi viejo, se murió de COVID, no le pude dar la mano en su último momento, no pude hacerle una misa, no pude hacerle un acto de sepultura como correspondía, porque acaté la norma. Y después pasa el otro, y después se mezcla, ¿no? Porque Iglesias, que yo supongo que te parecía una enormidad, dice lo que dice, digo, que parece que está laburando para Cristina. Digo, yo decía, ¿alguno parece estar laburando para el kirchnerismo? No, pero aparte nosotros no nos tenemos que equivocar. Yo ni siquiera me enojo con la gente que fue, ¿viste? No, la culpa no es de quien golpea, toca timbre y pide entrar, sino de quien te habilita la puerta para entrar. De quien tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley y no la cumple. Por eso digo, para no irnos del tema puntual que vos estás planteando ahí, o sea, sería bueno que el gobierno de la provincia de San Luis, porque esto pasa en el interior, pasa permanentemente. Pasa esto que dicen, cierto, en Córdoba hay comisaría de la mujer, pero la contás con los dedos en la mano. Es todo una cuestión marketinera. En Córdoba capital. No, pero andáselo en el norte de la provincia o en el sur, andá a ver, no existe eso. Andá a ver si el personal está preparado. Entonces pasa esto, o sea, ¿qué está de moda? Este tema, está enseguida, los tipos se llenan la boca, hablan y le sacan el jugo, son muy marketineros, pero resulta que si vos no tenés preparada a la gente, pasa como le pasó a esta mujer que viene a denunciar al marido, supongo yo, y termina con una violencia institucional terrible, pues esa mujer... Imagínate, sí, Rosario. En Juntos por el Cambio se está también definiendo y debatiendo quiénes pueden ser los candidatos en 2023, candidatos a presidente. Hoy, ¿cuál es tu candidato a presidente? No, hoy si la gente no tiene para comer, Rosario. Pero lo están debatiendo. No, Horacio Rodríguez Larreta pero eso es una falta de respeto. No, ni en pedo voy a entrar en esa discusión yo. Cuando la gente no tiene para comer, la gente no tiene expectativa, la gente ha perdido el laburo y el que lo tiene sabe que este cobró menos que el mes pasado porque la inflación... No, es una falta de respeto. Por eso pasa lo que pasaba, que planteaba Luis. Por eso la gente, con todos los errores del gobierno, nosotros tendríamos que tener 40, 50 puntos de ventaja y no los tenemos, claramente, porque estamos enfocados en cosas que la gente no está enfocada. La gente no llega al fin de semana. No voy a meter que no reconociste que te... me da vergüenza, Luis, hacer campaña. ¿Qué querés que te diga? Me da vergüenza, Luis, candidato Luis, pero vamos a tener que ir a votar el 12. Sí, claro. Pero me da vergüenza porque le está golpeando la casa o le está hablando a un amigo que no sabe si se le murió un pariente, si comió el fin de semana, si perdió el laburo su marido. Eso pasa en la Argentina, en la tragedia sanitaria, en la tragedia económica, en la tragedia que vive la Argentina. Esta es la realidad. Entonces, te digo, Rosario, con todo respeto, hablar del 2023, creo que los tipos que están planteando que en el 2023, en esta Argentina que se devora... Por horas se devora, la realidad te devora cualquier... Me parece una locura, me parece sinceramente una locura. ¿Qué hora se usa la épica? Digo, ¿cuál es la épica? Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Como tal, es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa.
solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Los que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su salida. Nunca más al Estado Nacional del país. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.